Bien, con nuestro invitado, con Guillermo Pacheco desde Washington, porque hablaremos acerca de la crisis que vive nuestro país vecino, el Perú. Así que le damos la bienvenida a TNE Contigo a Guillermo. Muy buenos días. Joaquín, buenos días, gusto saludarte. ¿Cómo ha estado? Bien, aquí en Washington viendo el mover del mundo desde Washington. Exacto, porque hay movimiento en el mundo internacional, precisamente en Perú, ya que debido a la crisis que se está viviendo, se han realizado diversas manifestaciones de nuestros hermanos y hermanas peruanos y peruanas. ¿Cómo ha visto desde Washington, cómo ha visto este mover social? Mira, es un tema muy complicado, Joaquín, porque quiera que no, sí, es un proceso que vino desde la salida del expresidente Pedro Castillo, pero que tú no puedes dejar de ver cómo hay movimientos con intereses creados. Entonces, me parece que ese movimiento social lo que quiere es tratar de impactar lo que en algún momento se dio, que fue la salida de Pedro Castillo, la vicepresidenta Dina Boluarte, ser presidenta activa. Entonces me parece que estas protestas que podemos llamarlas antigubernamentales y que son movidas en todo el país, tienen para mí un centro en el mismo grupo que puso no solo a Pedro Castillo, sino que tiene algunos intereses específicos en Perú. O sea, es complicado. Una situación bien compleja que vive el Perú. Y Guillermo, ¿a qué se debe esta inestabilidad política que vive este país? Ya que lleva 6 presidentes en tan solo 5 años. No, mira, yo pienso que no es únicamente del Perú. Me parece que la democracia en América Latina está pasando por una situación compleja, difícil, compleja porque son muchos elementos los que están en juego, difícil porque son muchos los intereses que quieren impactar y que no se mira que puedan tener un consenso. Entonces, me parece a mí, no sé, que ese fervor democrático de los 90, principio del siglo XXI, está llegando a un declive. No sé si es tan cansada ya la democracia que requiere una reinvención de lo que entendemos por democracia, pero vemos cómo no solo el Perú es una expresión de lo que está pasando, pero de México para abajo vemos una situación bastante compleja, con algunos países con menos circunstancias, pero que el Perú lo vemos en estos procesos. A su juicio, ¿cuáles son estos elementos que están perjudicando esta noble iniciativa, pero ahora controversial, democracia en los países de Latinoamérica? Mira, muy buena pregunta, Joaquín. Mira, a mí me parece que la falta de respuesta concreta a las necesidades de la ciudadanía es uno de los principales puntos. Entendamos que América Latina es una de las regiones con más recursos, entonces no puede decirse que no tiene recursos. Y el problema que se ha tenido ha sido una generación política que no ha podido dar una respuesta a estas necesidades y hacer de los países de América Latina lo que pueden ser. Recordemos, por ejemplo, Argentina estaba entre los otros 8 países más desarrollados, económicamente estables en los 60s. Entonces, y no digamos Venezuela con el petróleo, México siendo el país que puede ser, y ninguno vemos ahora en América Latina que puede tener este posicionamiento. Entonces, me parece que la respuesta de los políticos ya llegó al cansancio de la ciudadanía. Entonces, tenemos una respuesta de la ciudadanía por medios electorales por algún momento, pero no electorales como estas marchas que se están dando en Perú, o en el caso mismo
de Colombia, los que ahora están en el gobierno, utilizaron las marchas para poder debilitar el gobierno anterior, y ahora el problema es que ellos mismos frenan las marchas que pueden haber. Entonces, es un proceso que estamos viendo en América Latina de una generación de políticos que no han dado respuesta a la necesidad de la ciudadanía, y una ciudadanía que ya está cansada, sobre todo por un posicionamiento internacional geopolítico o geoestratégico que debería tener también América Latina, y eso también redunda en las respuestas que pueden tener la ciudadanía. Exacto. Bueno, precisamente concentrándonos en Perú, las manifestaciones siempre hay dos bandos bien claros, a favor o en contra, ya sea de la actual presidenta o del expresidente Pedro Castillo. ¿Cómo ve usted estas personas que se manifiestan a favor del expresidente y piden su libertad? Mira, yo pienso que la presidenta y que incluso la presidenta ha acusado a esta organización de estar detrás de estas marchas. Ella dijo que hay una coordinación y premeditación para atacar los puntos que están atacando, porque lo que quieren es justamente provocar un quiebre democrático, por decirlo así, un quiebre institucional para poder provocar elecciones. Ellos saben con estos movimientos que están haciendo que podrían volver a ganar las elecciones con otro candidato, obviamente que no va a ser Pedro Castillo, pero que lo pueden volver otra vez a tener el poder, cosa que no quieren perder. Por eso es que se generan estas protestas. Y en el caso, por decirlo como tú dijiste, el bando del gobierno, la presidenta lo dijo: mire, el gobierno está más fuerte y unido que nunca, su gabinete estamos tratando de dar una respuesta, pero ella también hizo un llamado a los políticos para que se puedan unir para poder dar una respuesta que pueda generar un consenso en ambos bandos, pero que también la ciudadanía que está en medio. Recuerda que por una parte está el grupo interesado en que el gobierno convoque elecciones y provocar un desorden, y por otro lado el gobierno, pero en medio está la ciudadanía. Aquí la pregunta es, ¿qué espera la ciudadanía? Y aquí es donde creo que el gobierno está tratando de generar un consenso en medio de la ciudadanía para que este grupo minoritario, para mí es un grupo minoritario, estas protestas sociales, por muy grandes que se puedan ver, siempre en relación a la ciudadanía en total, es un grupo minoritario. Exacto. Bueno, siempre los grupos de estas manifestaciones parten con una minoría, pero después la bola de nieve quizás puede agrandarse. La presidenta Dina Boluarte habla de la existencia de una organización mayor dentro de estas protestas. ¿Usted cree que eso es cierto? Mira, no se podría tener datos específicos, pero yo lo mencioné. Yo sí creo que hay un movimiento dentro que está coordinando eso. Para mí, desde mi punto de vista, no es una manifestación espontánea de este tipo de ciudadanía, es un tipo de protesta muy dirigida a puntos específicos, muy dirigida a saber qué hacer, qué pedir. Entonces me parece, desde mi punto de vista, que es el mismo grupo que puso al presidente Pedro Castillo, y que en algún momento están tratando de nuevamente no perder el poder. Pero sí, yo pienso que en medio de esto, como dijo la presidenta, hay coordinación y premeditación de un grupo específico para tratar de levantar el ánimo de la ciudadanía, sobre todo de los lugares donde Pedro Castillo tuvo más votación. Siempre cuando hay, Guillermo, estos tipos de manifestaciones y la magnitud de estos tienden a que el mundo se pregunte si va a haber un golpe de Estado o no, porque en los diferentes países donde se han manifestado estos movimientos siempre surge esa duda: ¿va a existir un golpe de Estado en Perú o no? Mira, yo pienso que es el mayor peligro que puede haber, o sea, el mayor desafío que puede tener Perú en este momento es que pueda darse un golpe de Estado. Yo creo que en este momento, como mencioné, el gobierno, dijo la presidenta Boluarte, está aún más unido. En este caso también las Fuerzas Armadas y la policía están jugando un papel de apoyo, como lo son gubernamental. Entonces sí, evidentemente es un riesgo que pueda haber,
que pueda generarse un golpe de Estado, aunque me parece que en este tiempo internacionalmente las restricciones que puede tener un país que genere un golpe de Estado son bastante fuertes. Exacto. Entonces, por eso es que estos grupos lo que están pidiendo es un movimiento electoral. Ellos están pidiendo que se adelanten las elecciones para evitar justamente estos procesos de golpe de Estado. Exacto. ¿Cuál cree usted que sería la solución para ya no se puede eliminar la violencia de un día para otro? Es el talón de Aquiles de todos los gobiernos. Pero ¿cuál cree usted que serían las soluciones para amenizar estas manifestaciones, para dar respuestas? ¿Cuáles serían las respuestas concretas a la población que está disconforme por uno y otro lado? Mira, a mí me parece que en el caso del gobierno debería de marcar una hoja de ruta muy clara para el próximo proceso electoral, un proceso electoral que no debe ser tan próximo como ellos lo están exigiendo, porque también ellos tienen que entender que no puede ser tan rápido. Pero me parece que lo principal aquí es marcar una hoja de ruta clara y transparente que le permita a la población, a la ciudadanía, primero esta población que está en medio entre el grupo de los intereses que quiere, por decirlo así, votar a este gobierno y que hayan elecciones rápidas, y el gobierno. Entonces debe de haber una hoja de ruta clara, transparente, que le permita marcar estos procesos electorales, estos procesos que van a determinar la gobernanza y la gobernabilidad en el Perú. Pero si no se logra esa transparencia y esa claridad, ni uno ni otro, incluso como tú mencionaste, ellos lo que quieren es que se produzca una bola de nieve con esa mitad de la ciudadanía que todavía no está jugando con ellos para poderlo provocar. Pero si el gobierno puede dar una respuesta clara y transparente, puede bajar los ánimos y puede llegar en algún momento a consensuar mesas que permitan generar esa respuesta que están esperando para bajar los ánimos de esas protestas. Te puedo asegurar que la ciudadanía que está en medio no quiere protestas. No pueden ir a trabajar, los que tienen empresas están con problemas en relación a sus negocios. Entonces, evidentemente, esta ciudadanía que está en medio del proceso, seguro que lo que quiere es que haya rápido una solución, una hoja de ruta para poderse encarrilar en lo que puede ser el futuro próximo del Perú. Exacto. Siempre se ha dicho que las manifestaciones son legítimas siempre y cuando no transgredan los límites. Y la violencia, como comentábamos con Mario, el periodista, son pan de cada día. Vemos el incendio ahí en las imágenes y eso da que hablar. Hay una ciudadanía molesta, pero también hay una ciudadanía violenta. Claro. ¿Cuál cree usted que si este comportamiento va a seguir o no en la ciudadanía? Y un mensaje también para nuestros hermanos peruanos. Mira, a mí me parece que el problema de generar esos actos violentos es que esta ciudadanía que está siendo afectada por esos procesos, en lugar de sumarse a ellos para poder provocar esa bola de nieve, los va a ver más de lejos. Porque evidentemente protestas violentas no van a llevar a ningún lado. O sea, las protestas violentas no van a llevar a ningún lado. Y me parece que lo que tienen que hacer este grupo violento es protestar. Tienen todo el derecho a protestar. Exacto. Claro que tienen todo el derecho a protestar. Pero deben hacerlo en el ámbito de lo que está legalmente establecido. Y también el gobierno, hay evidentemente señalamientos de mal uso excesivo de las fuerzas policiales, pero hay que entender que la violencia que han mostrado los otros grupos son terribles, como tú muy bien lo dijiste en el caso más claro del incendio. Entonces me parece que hay que hacer un llamado para el gobierno de Perú, para marcar esa ruta lo más pronto posible, para poder un llamado a estos grupos de protesta para que puedan entender que no es la violencia la que va a poder generar la solución, y una ciudadanía que pueda entender que lo que se está jugando es el futuro del Perú. O sea, el futuro de los países es lo que está en juego, y que hay que tener una visión clara de lo que se quiere del Perú. Exacto. Bueno, decíamos a todos nuestros hermanos peruanos que viven esta lamentable crisis, que puedan salir a flote y que puedan llegar a buen puerto y no lamentar más
de estos tipos de violencia y no lamentar más las injusticias y promover también estabilidad política para todo el país. Bien, vamos con la segunda noticia que nos interesa. Seguimos en el ámbito internacional. Aquí estamos junto a Guillermo Pacheco, analista internacional desde Washington. Vamos a hablar sobre que el Frente Polisario anuncia que intensificará la lucha armada contra Marruecos. Para contextualizar esto, ¿qué es el Frente Polisario? Para dejar en claro a nuestros televidentes. Mira, el Frente Polisario es un frente proindependista de cierta territorialidad en Marruecos. Estos generan un proceso, digamos, en el Sahara Occidental. O sea, ellos están contra Marruecos, una lucha armada contra Marruecos en el Sahara Occidental, como parte de una estrategia de ese movimiento independista saharaui, que es lo que se mueve de una minoría poblacional en Marruecos, pero este Frente Polisario es un frente más armado, y lo que ellos están discutiendo y terminaron de discutir el fin de semana es la aprobación de ese plan de acción nacional, dijeron, como la lucha armada como un eje principal, nuevamente a propósito de lo que hablábamos del Perú, el Exacto. mismo hecho de la protesta, en este caso la lucha armada. Exacto. Sí, ¿y qué es lo que se busca ganar? ¿Cuál es el problema de fondo para que podamos todos entender? ¿Cuál es la temática? La temática es esa lucha proindependentista que tiene el pueblo saharaui para poder independizarse de Marruecos. En pocas palabras es eso, o sea, independencia en el Sahara Occidental del pueblo saharaui para poderse independizar de Marruecos. Veámoslo en pocas palabras. Y ellos lo que tienen es un representante que es también lo que eligieron este fin de semana de este Frente Polisario. ¿Por qué? Porque ellos dicen que el Frente Polisario es el instrumento para defender los derechos y poder recuperar la soberanía de la tierra. Es lo que el portavoz de este Frente Polisario pudo expresar más claramente este fin de semana. Y por eso se celebró este congreso, para poder determinar esa estrategia nacional, porque ellos expresaron que este congreso lo que quiere es hacer una ruptura con el pasado, y para que todos los esfuerzos ya se centren en lucha armada. O sea, dice, dejemos atrás las negociaciones y vayamos por la lucha armada. O sea que, no sé... Ya el diálogo se fue. Claro. ¿Cómo lo va a manejar Marruecos en la respuesta estatal que va a tener Marruecos? Exacto. Y ¿cómo vislumbra usted el apoyo que brinda España a Marruecos sobre la autonomía del Sahara Occidental? ¿Cómo aprecia este gran apoyo que da España a Marruecos? Sí, mira, lo que tenemos que entender es cómo España ha tenido algunos giros respecto a la propuesta marroquí sobre provocar esa autonomía de la excolonia saharaui. Entonces ha sido ambivalente en algunos casos. Lo otro que recoge, por eso, a propósito de tu pregunta, este plan aprobado el fin de semana, es que quieren fortalecer una vía diplomática sobre la situación de estos territorios ocupados. Ellos calculan que, mira lo que piden, el 80% del Sahara Occidental controlado por Marruecos, ellos lo piden. Por eso es que hay una gran cantidad de refugiados que maneja ACNUR, ese organismo de refugiados de Naciones Unidas. Se calcula más o menos que hay unos 200,000 refugiados en territorio argelino del pueblo saharaui. Entonces, esta relación ahora, en base al Congreso, cómo va a reaccionar España, todavía se está esperando, porque incluso en este Congreso del fin de semana hubieron más o menos unos 300 invitados internacionales para poder entender la lógica del Frente Polisario. Sí, bueno, ¿cuál cree usted que va a ser el fin de toda esta pugna? Porque el fin del diálogo ya se dio y ahora entramos a hablar de temas
más contundentes como lo es la violencia, como bien mencionábamos, que se repetía en Perú, y estas conductas de lucha siempre se han repetido valga la redundancia, por la lucha de terrenos, de territorio. ¿Cuál cree usted que va a ser el fin de esta pugna? Pues mira, yo no sé si el fin está cercano. Lo que está en juego es un territorio muy grande, el 80% casi del Sahara Occidental, del desierto del Sahara Occidental. Y el hecho que el Frente Polisario, que es el movimiento pro-independentista del pueblo saharaui, haya dado esta declaración, complica la situación en torno a la negociación, porque ellos dijeron, vamos a dejar en el pasado la negociación, entonces vamos por la lucha armada. Esto es complejo porque ya el norte de África es muy complejo por toda esa violencia que se genera en los pueblos que están en el norte africano. Entonces, que se genere incluso cómo la relación Marruecos-España, como tú muy bien preguntaste, va a ser determinada en este proceso, y cuál va a ser también el posicionamiento de los organismos internacionales, porque si ACNUR de Naciones Unidas está presente desde el lado argelino, tomando a los refugiados, ¿cuál va a ser el papel de Naciones Unidas justamente ahora? Yo lo que esperaría es que el Consejo de Seguridad Nacional de Naciones Unidas también pueda actuar. Lamentablemente tenemos un organismo multilateral de Naciones Unidas y su Consejo de Seguridad muy anquilosado, poca reacción en eventos como este. Yo esperaría que antes de que se puedan dar esa lucha armada fuerte, se pueda generar un proceso de países internacionales, Naciones Unidas, para que el Frente Polisario pueda sentarse con el gobierno y puedan generar una mesa para proveer respuesta a lo que ellos están pidiendo y lo que el gobierno puede plantear también, porque si no, creo que la lucha armada va a ser inevitable por un tiempo. Exacto. ¿Y cuál cree usted que va a ser este periodo de tiempo? ¿Usted cree que va a finalizar en un corto plazo, a mediano plazo, o vamos a tener que vislumbrar esta lucha ya por varios días o por varios meses? No, mira, a mí me parece que antes de empezar la lucha, esta respuesta misma internacional y nacional de Marruecos es importante, internacional de Naciones Unidas, de España misma y de otros países, va a ser determinante para que el conflicto ni siquiera arranque. O sea, para que la lucha armada ni siquiera arranque, ya que hubo esta declaración muy determinante del Frente Polisario, cómo poder evitar que ni siquiera arranque la lucha armada. Yo creo que si la lucha armada arranca, esto va a estar muy complicado el poder bajar armas rápidamente. Me parece que si el Frente Polisario llega a levantar las armas, vamos a tener un periodo relativamente largo. Recordemos el contexto del desierto y el contexto donde se generan esa lucha armada. Es un contexto donde el pueblo saharaui tiene muchísimo conocimiento, muchísima ventaja. El gobierno marroquí tiene la tecnología en cuanto a las armas, entonces sería un conflicto lamentable, pero me parece que esta reacción que debe tener esta semana, y deberíamos de estar pendientes esta semana a partir de hoy, de la respuesta marroquí, de la respuesta de Naciones Unidas, del posicionamiento de los pueblos, de los países europeos también, de la Unión Europea y de la OTAN, para poder determinar que esto no arranque. Digo, arranca y vamos a tener un complejo tiempo de lucha armada. Exacto. ¿Con qué ojos ve el mundo esta pugna? ¿Con qué la aprueba, la desaprueba? ¿Cuál cree usted que es el punto de vista del mundo frente a este conflicto que se está dando? Mira, una buena pregunta, Joaquín. Lamentablemente se mira de lejos. O sea, sí. La única discusión sobre esta excolonia, porque es una excolonia marroquí, la tienen el Congreso de España, que incluso durante la semana pasada estuvieron discutiendo a propósito de eso, pero lamentablemente es un conflicto que se mira muy lejano.
Me parece que el conflicto Rusia-Ucrania roba ahora los focos, el protagonismo y la intensidad de las noticias y de la preocupación. Este para mí es un conflicto que pasa muy desapercibido, y más aún cuando dice Frente Polisario, Marruecos, la gente dirá, bueno, ¿y eso dónde? O sea, poco interés, lamentablemente, porque como hemos estado analizando, lo que viene es un conflicto que va a alcanzar a otros países en el norte de África. Esta conclusión que usted hace es un llamado de alerta también para los medios de comunicación, ya que el conflicto entre Rusia y Ucrania ha generado, ¿no es cierto?, varias expectación en los medios, y en este conflicto no se ha dado mucho auge. ¿A qué se debe eso? Mira, es evidente que vende más, entendámoslo, y aunque parezca crudo decirlo, es que vende más. La gente está más preocupada de lo que puede provocar y los impactos económicos internacionales que puede tener un conflicto Rusia-Ucrania, a un conflicto que pueda tener Marruecos con un grupo proindependentista pidiendo la autonomía de una excolonia. Eso, te digo, no lo vende. La gente dirá, bueno, ¿y esto qué tiene que ver conmigo? Y los medios de comunicación lo perciben de esa manera. Tú sabes, los medios de comunicación lo perciben porque le ponen más a la gente el interés que puedan tener. Entonces, creo yo que es una respuesta lógica, si se puede ver de esa manera, pero el poder estar pendientes de cada uno de los conflictos que hay en el mundo internacional ahora es conveniente, y es importante que los medios de comunicación nos puedan mostrar los alcances que puedan tener cada uno de ellos, como mencionaba, el alcance de que este Frente Polisario pueda activar la lucha armada y cuánto puede afectar a los países vecinos. Agradecemos este contacto en vivo desde Washington a Guillermo, y queremos dejarlo en sus últimas palabras sobre este análisis internacional. Gracias, Joaquín. Mira, estamos en un contexto, empezando el 2023, si se puede llamar, complejo todavía, porque el impacto mismo de la lucha Rusia-Ucrania nos tiene manifestados en ese posicionamiento que nos deja ver poco, como muy bien ustedes abordaron el tema de Perú, el problema democrático de Exacto. Perú, el tema del grupo independentista Frente Polisario en Marruecos, en el Sahara Occidental. Entonces me parece que este es un tiempo importante en el que nosotros tenemos que tener los ojos puestos, ser entendidos en los tiempos para poder saber cómo se van a mover estos movimientos y cuál puede ser la posibilidad de impacto en América Latina, y creo que lo que ustedes hacen es una buena oportunidad de que la audiencia pueda estar informada. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad. Muchas gracias, Guillermo. Que tengas una excelente semana. Gracias, Joaquín, igualmente.